Y bueno, ahora vamos al capítulo 13 para meditar sobre lo que pasa en este capítulo 13. Vamos a leerlo. Job capítulo 13 de 1 en adelante. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Me pierdo porque voy mirando. Verso 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies? Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Hasta aquí la lectura. Dejamos paso a Víctor para que nos guíe en la meditación. Víctor, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto en verlos, un honor estar aquí otra vez. Marcelo dijo que ya estábamos grabando desde hacía un rato, entonces ya no puedo hacer ningún comentario gracioso antes de empezar, como es mi costumbre. No, en fin. Vale, bueno, pues estamos en Job capítulo 13. No sé vosotros, una de las cosas que se me quedan muy marcadas a la hora de estar leyendo todos estos pasajes y según vamos avanzando, es la increíble habilidad que tenían estas personas para hablar y para defender sus argumentos. No es por crítica a nadie, en todo caso, como siempre, hacia mí, pero cuando comentamos al final del estudio, cuando discutimos, presentamos diferentes ideas, ninguno de nosotros saca así, al menos que yo haya escuchado, unos discursos como estos. Una poesía, unas comparaciones, unas... ¡Wow! No sé si os llama eso la atención. Cuanto más estamos viendo este libro y cuanto más tiempo pasamos en él, más me gusta esa parte. Entonces, bueno, el título de esta sección, de este
ante esta porción de la Escritura, al menos en mi Biblia, dice que Job defiende su integridad. En el versículo 1 y 2, Job lo que hace es un poco reforzar o recordar o reconocer. Me gusta más la palabra reconocer. Reconocer lo que ha dicho o reafirmar esta idea. Fijaos en el versículo, del versículo 13 al 25 del capítulo 12, dice, bueno, empieza hablando acerca de la sabiduría de Dios, dice un montón de cosas y todas estas son cosas que ocurren, un poco en respuesta a lo que Zofar le decía, es como de, necesitas escuchar acerca de la sabiduría de Dios, tú no la tienes del todo entendida. Y le dice, bueno, pues esta es la sabiduría de Dios que yo conozco. Y fijaos, el versículo 1 y 2, todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Estamos al mismo nivel, estamos hablando desde una misma posición de conocimiento en cuanto a la naturaleza que podemos ver, aquello que podemos observar acerca de Dios. Yo no soy menos que vosotros. En ese sentido es como de, no tenéis más conocimiento que yo, es decir, ¿por qué os queréis poner en una posición más elevada? ¿Por qué os queréis poner a punto de juicio? Estamos al mismo lugar. El versículo 3 dice, mi defensa, si en todo caso yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Mi defensa va a ser contra Dios, no contra vosotros. Vosotros no sois los que me juzgáis. Vosotros no habéis puesto el juicio en la forma correcta, podríamos decir, en cierta forma. Leía en diferentes sitios que esta puede ser una respuesta muy, muy buena hacia personas que sean legalistas. Personas que crean que la salvación o la perfección o la santificación es algo que tiene que hacerse de forma muy estricta, así, muy cuadriculada. Hemos estado ahí. Bueno, ha habido diferentes momentos en según qué sitio. Bueno, os cuento un poco la historia. Cuando yo me fui a estudiar a Florida, me fui a una universidad que elegí específicamente por muchas razones. Una de las muchas razones que la elegí es porque era una universidad en la que parecía que la gente que asistía eran cristianos. Entonces ahí ya estaba diciendo, vale, esta gente está en una posición distinta, está un poco más arriba del resto, de todo el resto de mortales. Ya aparecen un poco más arriba. Y desde mi punto de vista era una posición como de, vale, necesito esa estructura, necesito ese aprendizaje, necesito esa formación. ¿Cuál fue mi problema? Que cuando regresé a España, como muchos misioneros, imagino, quise aplicar lo que había entendido en un contexto totalmente distinto, en una historia totalmente distinta, aplicarla a una cultura distinta. No. Así es como se hace. Así es como se establece. Así es como se debería hacer. Esta es la sabiduría de Dios, en verdad. Pero lo que Job dice aquí, la respuesta que podría haber sido perfecta para mí en ese momento, y creo que Manuel muchas veces hizo respuestas muy, muy perfectas, mirando ahora hacia atrás, en ese sentido, es como lo que se ve de Dios, estamos ahí, al mismo lugar. Estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo conocimiento que todos tenemos. Y es una cosa bastante distinta. La justificación delante de Dios es de forma personal. Un poco en ese sentido lo que Job dice en el versículo 3. Y querría razonar con Dios, no con vosotros. Vosotros no sois los que me vais a juzgar. No es con vosotros. Es con Dios, con quien tengo que defender mi causa. Quizá el versículo 4 es un tanto de un ataque. Según qué comentarista leáis o según qué comentarista leamos, adjudican un tono más fuerte a esta respuesta.
siempre le podemos dar tonos distintos, pero dice, vosotros sois fraguadores de mentira. Algunas cosas sí, nos hemos puesto de acuerdo que muchas de las cosas que los amigos le contestaban no eran necesariamente 100% ciertas. Algunas cosas, bueno, eran simplemente incompletas o verdades incompletas o que les faltaba información. Pienso que en la siguiente parte muchas veces hemos estado de acuerdo. Dice, sois todos vosotros médicos nulos. Muchas veces cuando hemos estado hablando acerca de la idea de compasión, la idea de animar a una persona que está sufriendo, hemos llegado, yo creo, a esa conclusión de que no es la forma de hacerlo. La forma en la que sus amigos intentaban consolar a Job no era la forma, no era el medicamento adecuado. Vuestro tratamiento no sirve. Tenemos que buscar una alternativa. Y bueno, y ahí se salta a preguntarles una serie de cosas. Entonces ya hemos quedado de acuerdo que es contra Dios, que es con Dios, con quien yo quiero hablar, dice Job. Y les presenta una serie de preguntas. Versículo 7, ¿hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que los escudriñase? Así como una serie de preguntas que les hacen. Y bueno, no sé, como que es interesante mirar estas preguntas y quizás regresar a capítulos que ya hemos estudiado y ver en qué tipo a qué puede estar refiriéndose Job con esta idea de hablaréis iniquidad por Dios. Hablaréis por el engaño, como me queréis engañar en hacer una cosa determinada, me queréis equivocar de alguna forma. El versículo 8 dice eso, haréis acepción de personas. Fue una de las preguntas que os ponía. Esa idea de mirar a la persona con un juicio distinto. Y una de esas ideas os ponía como la idea de que sus amigos fueran más sabios, fueran más instruidos. Y por eso pudieran mirar a Job y decir, necesitas más sabiduría, necesitas más humildad, necesitas más lo que sea, pero nosotros somos más sabios. ¿Estáis haciendo acepción de personas en esa idea? Puede ser. Estáis considerando, si me acompañáis a Job capítulo 4, si no me equivoco, versículos 3 y 4, dice, tú eras un maestro. Elifaz le dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Versículo 5, más ahora que el mal ha venido sobre ti y te desalientas. Tú eras un maestro, pero ahora, ¿qué pasa? Mal. En el capítulo 8, en el versículo 5, Bildad, pudimos hablar acerca de cómo le dice, perdón, el versículo 6, tú no eres, si fueras limpio y recto, pero tiene pinta de que no lo eres. Entonces, por eso, te puedo mirar un poco por encima del hombro. Si fueras limpio y recto, pero no lo sé. Esa idea de juicio en el capítulo 11, versículo 6. Sofar le dice, si no me equivoco, al final del versículo dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Eres un merecedor de iniquidad. Y todos estos juicios que le están haciendo, de una forma o de otra, están mirando por encima del hombro, están mirando desde una perspectiva que yo pienso o que yo entiendo que no es la de Dios. Acompañadme a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Pero vosotros sí lo estáis haciendo, dice Job. ¿O no? Esa es la pregunta que os dejo luego a vosotros. ¿Están haciendo acepción de personas? ¿Le están mirando de forma
de forma diferente o distinta. Luego pasamos al versículo 10, en Job capítulo 13. Dice, Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. Esta idea, ¿a alguien le gustan las películas? A mí sí, bastante. Más de lo que puedo reconocer. Series de televisión, libros. A todos nos gustan los libros, ¿verdad? Vale. Uno de esos momentos en los que estás leyendo un libro y algo aparece y luego llegas hasta el final y dices, ¡ahora tú, que lo habías dicho al principio! Una idea como un poco de presagio, como de, ¡ahora no me lo puedo creer! Él os reprochará de seguro. Vale, ya os he hecho un spoiler hacia el final del libro de Job. Yo sé que ya os lo sabíais, pero bueno, me llamó la atención que ahí en el versículo 10 salía esta idea. Y desde luego me parece un contraste muy interesante este versículo con el desafío o la respuesta que le hace Sofar. Dice, en el versículo 5 del capítulo 11, dice, más, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Desde la perspectiva de Zofar y desde la perspectiva de todos sus amigos, es Dios el que tiene que hablar y castigar y condenar a Job. Es necesario que eso ocurra. Desde la perspectiva de Job es totalmente lo contrario. Él se justifica, se defiende a sí mismo y cree que lo que sus amigos están haciendo es hacer acepción de personas, es juzgarle de una forma totalmente equivocada. Quizá el versículo que más me gusta de este capítulo es el versículo 12. Dice, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Qué inútil sería un baluarte de lodo. Quizá como más bien pensar en una batalla de críos que están, yo qué sé, en un río, a las orillas de un río, construyendo cosas con lodo para tirarse lodo los unos a los otros. No es una defensa sensata, nadie lo pensaría que es algo sólido, pero dice, y vuestras máximas son refranes de ceniza. No tenéis nada sólido a lo que aferraros. Estaba intentando buscar, no sé, diferentes refranes, diferentes máximas que pudieran tener sentido, no en los pasajes que hemos leído, pero quizá conocéis vosotros alguno de esos refranes que solemos decir, que solemos utilizar para hacer más llevadero algún momento. Me encontré 3 que me llamaron la atención, que no conocía. Uno de ellos dice, a pan duro, diente agudo. No sé si lo conocíais, pero bueno, dije, pues vale, muy bien, gracias, me ha ayudado mucho. Ya está. La siguiente, la abundancia crea vagancia. Yo sé, habéis dejado lo que estabais haciendo para venir y escuchar este momento, nada más. Súper útil, ¿a que sí? Y bueno, como sé que estamos en un estudio bíblico y, perdón, vale, me voy a meter en problemas. Dice, quien de lo suyo se aleja, Dios le deja. ¡Buah! Fijaos esta idea. Yo pienso que esa es la valoración que tiene Job de sus amigos, de lo que sus amigos han estado diciendo. Vuestras máximas, aquello que consideráis más importante, más significativo, son refranes de ceniza, como estos que hemos dicho, como los que tenéis quizá en vuestras mentes. Vuestros baluartes, aquello que utilizáis para defenderos. Me voy a defender. Son baluartes de lodo. Y aquí hace esa transición, yo creo, o inicia esa transición entre dejar de hablar con sus amigos y que me voy a empezar a dirigir directamente a Dios. Dice, escuchadme y hablaré yo y que venga después lo que viniere. A este punto ya no pasa nada, lo que sea, lo que se venga encima, vale. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
muchas veces utilizado como un versículo de confianza suprema al Señor. Quizá alguna vez vosotros lo habéis utilizado. A mí no me hace mucha ilusión utilizarlo, pero bueno, podría ser. Dice, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos y Él mismo será mi salvación. Estoy tan confiado, tan convencido de que mi causa es justa, de que mi integridad, dice Job, es tal que cuando pueda estar delante de Dios y pueda defender mi causa, Él mismo será mi salvación. Ya sabéis que yo tengo demasiada imaginación o que contra mi propio beneficio. No me acabo de imaginar cómo Job se imaginaría esa conversación. Señor, todas estas cosas has permitido, todo esto ha ocurrido y yo no he hecho nada. Perdona, Job. Ya está, déjame que te restituya. Él será mi salvación. No lo sé. No sé qué se imaginaba, pero sí que tiene muy claro que Dios sería su salvación. Él sería su rescate. En el versículo 18 dice, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Job, tienes toda la razón. Esa parte también, hasta cierto sentido, la tiene clara. Dice, ¿quién es el que contendrá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Y luego el resto de las cosas es un poco, o el resto de este pasaje, es un poco esa idea de decir como ya vale, no acabo de entender por qué el castigo se prolonga, por qué sigo sufriendo de esta manera, por qué no me respondes el versículo 24, por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo, por qué no contestas. Eso es un poco triste esa parte, como de decir, ya vale. Lo hace con respeto, pienso, lo hace con respeto en su tono, pero un poco como que ya me cansé. Ya estoy listo, ya vale. Ya cuando quieras, si puede ser ahora mismo, ya puedes sacarme de este problema en el que estoy metido. Ya está bien, ya he aprendido la lección. No sé, son diferentes cosas que me llamaron la atención en este pasaje. Sé que no ha sido increíblemente profundo. Quizá lo más profundo ha sido eso de a pan duro, diente agudo. pero desde luego creo que podemos seguir viendo la confianza de Job en este pasaje y su respuesta a sus amigos. Y cada vez más esa idea de no es contra vosotros. La pelea nunca ha sido contra vosotros. Entonces voy a centrarme en quien de verdad importa. Y ese es Dios. Marcelo. Muchas gracias, Víctor. Seguro que se están partiendo con los refraneros esos que ha hablado Víctor, ¿no? Ese de pan duro, diente agudo, no me lo sabía yo. En mi país no lo usamos mucho. Pero bueno, vamos a ir sobre las preguntas que nos hagan reaccionar ante lo que hemos estado considerando esta meditación sobre el capítulo 13 de Job. Y bueno, vamos sobre la primera pregunta para empezar nuestro diálogo. Pone Víctor en su mensaje, ¿no? Las preguntas para reflexión. Dice, el verso 10 parece ser la respuesta de Job a las preguntas que él mismo hace a sus amigos en versos 7 y 9. ¿Por qué puede pensar Job que sus amigos están haciendo acepción de personas? Alguien que se anime a compartir lo que se entiende por lo que es la acepción de personas y por qué Job dice esto a sus amigos. Bueno, entiendo que perdón. Adelante, Mercedes. Adelante, Manuel.
No, no, Merced, adelante tú misma. Bueno, sabemos que Jesucristo no hacía acepción de personas, ¿de acuerdo? Entonces, nadie puede hacer acepción de personas. Los amigos de Job, al acusarle, al tener tan claro de que él estaba sufriendo, que estaba sufriendo de esa manera a causa de un castigo, estaban haciendo acepción de personas, estaban acusándole, estaban diciendo que él había hecho algo, que se había apartado del Señor. ¿Cómo he puesto yo aquí? A ver. Porque lo están acusando dando por hecho que su sufrimiento es a causa del pecado y que Dios le está castigando por ello. Le están colocando en una posición contraria a Dios. Por tanto, están haciendo acepción de personas. Debían de creerse que ellos eran justos, que ellos eran sabios y que Job no lo era. Por tanto, de esa manera están haciendo acepción de personas. Es interesante que vayamos desglosando esto, ahora dijo Manuel, pero la acepción de personas vamos entendiendo que es inclusive como que ellos no están en superioridad a Job. O sea, hacer acepción de personas cuando tratamos imparcialmente, no, perdón, parcialmente a otras personas. O sea, no hacer acepción de personas sería tratar con imparcialidad, con neutralidad. Pero aquí el concepto es que se está tratando, según Job, con parcialidad a él, ¿no? En este caso, a él mismo. Manuel, ¿puedes compartir? Sí. Adelante. Bueno, a mí lo que me hace pensar son dos cosas. Primero es que es muy fácil para, entre comillas, para los amigos de Job, hablar por encima del hombro ante una persona que está enferma, en precario, que es penoso su estado. Parece que el bienestar pues los pone no sé, en una plataforma más alto que Job, ¿no? Sin embargo, no es así. El Señor ya dijo que los hombres normalmente miramos las cosas por el exterior. Y también en Santiago capítulo 2, el problema de acepción de personas era cuando entraba un rico, ¿no? Y se le hacía entrar delante, porque, bueno, parecía que necesitaba más dignidad. Entonces, los amigos de Job parece que eso, claro, era muy fácil hablar en contra de Job, machacarle porque el pobre estaba en precario. Y la segunda reflexión que me viene a la mente de este pasaje es algo que el otro día hablaba con alguien en Ipste. Yo le decía, digo, ¿con qué facilidad a veces pensamos que los demás saben menos que nosotros? ¿Con qué facilidad ves a alguien titubear con un ordenador y enseguida ves a otro que, ay, déjame que te enseño? Y a lo mejor no es así, ¿no? O a lo mejor alguien porque venga de otra iglesia, pues parece que no sabe tanto como nosotros, los que somos de aquí. O alguien que no conoces, pues es muy fácil a veces subestimarlo, ¿no? Entonces, el otro día vino un hermano, de verdad que me sorprendió tanto a irse, porque yo fui a una iglesia y este hermano era todo humilde, todo gentil, todo callado, escuchando, preguntándome. Y el otro día vino porque resulta que es un graduado de IPSTE y es pastor de una iglesia. Dio un devocional que me dejó paradísimo. Y dije, madre mía, este hermano calladito, que yo lo hubiera podido tener como, mira, como un diácono que estaba por aquí. Y sin embargo, pues era un hermano con una sabiduría, ya no conocimiento, con una sabiduría muy importante, ¿no? Entonces, me quedo con esa reflexión. Qué fácil es a veces tener en poco a los demás y qué enorme error es eso, ¿no? Gracias, Manuel. Sí, volvemos sobre el verso 5. A este punto en el verso 5 les dice, ¿no? Calladitos estarías más guapos, ¿no? Les diría un poco, hablando en clave de refranero, ¿no? Porque claro, él mismo se da cuenta, Job, que están diciendo tantas cosas parciales en contra de él, sus amigos, que sí, están haciendo una acepción de personas, se están valorando más ellos
que al pobre Job. Y claro, debemos entender que una persona en la situación de Job, que cualquiera de nosotros podría estar, claro, podemos estar tocados, ¿no? Y a veces tampoco comprender bien la situación en profundidad. Y sí que están haciendo acepción de personas. Y creo que es muy importante esta tarde meditarlo, porque hay varios momentos en la Escritura donde se nos alerta a no ser gente que tiene esa actitud, ¿no? De tratar a la gente parcialmente. Vamos a la segunda pregunta. El verso 2 es la base, nos dice, es un ataque a muchas de las respuestas de sus amigos, y en cierta forma lo veo conectado con el verso 4. Tenemos nosotros también refranes que en realidad son tan vacíos como Job acusa a sus amigos de serlo. Vamos un poco ahora sobre el tema este de la sabiduría superficial, que es una característica de la época posmoderna en la cual nosotros vivimos. La superficialidad es algo que nos rodea por todos lados, y claro, es una fuerza, esta superficialidad que viene sobre la iglesia, sobre nosotros. ¿Qué pensáis? Si nadie contesta en este rato, voy a... Nada más un pequeña... Esta semana pasada escuché a un predicador. No tiene nada que ver todo esto, pero soltaba una pequeña historia, un pequeño cuento. Decía de un ratón que vivía en una granja, y uno de estos días llegó un paquete de Amazon y abría el paquete y sacaba una trampa de ratones. En el momento en el que se dio cuenta, fue corriendo al gallo y le dice: gallo, gallo, gallo. El granjero ha comprado una trampa para ratones. Vaya, no sabes cómo lo siento. Mi sentimiento está contigo, hermano ratón, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, se va con el cerdo y se lo cuenta: cerdo, 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 el granjero ha comprado una trampa para ratones. Bueno, lo único que puedo hacer es orar. Lo único que puedo hacer es orar por ti, evidentemente. Y de ahí se va a la vaca y le dice: vaca, vaca, el granjero ha comprado una trampa para ratones. Y la vaca le dice: pues vale, qué bien, eso a mí no me afecta. Entonces una serie de contestaciones. El caso es que a la noche suena la trampa para ratones y la trampa había atrapado la cola de una serpiente. La mujer fue a comprobar y la serpiente le mordió. La mujer se puso tan enferma que el granjero llamó al doctor y le dijo: no, lo que tu mujer tiene que hacer es descansar mucho, y asegúrate de darle un poco de sopa de pollo. Entonces el granjero agarró al pollo, quitó cabeza y hizo su sopa de pollo. La mujer no se mejoró. Entonces tuvieron que venir familiares del granjero para ayudarle a trabajar, y claro, el granjero tuvo que alimentarles. Así que, como no tenía nada más que alimentarles, fue donde el cerdo lo cortó en canal e hizo chuletas. Al final de todo esto, pues la mujer tristemente no se recuperó y tuvo que haber un funeral. Y el granjero fue donde la vaca, pues porque había que alimentar a todos los amigos, familiares y todas estas cosas que habían venido por la vaca. Y al final de toda esta historia, el ratón dice: ven, les dije que el granjero había comprado una trampa para ratones. La historia y la idea en todo esto es que las respuestas que estos personajes dieron no fueron increíblemente útiles, fueron vacías en ese sentido. Ninguno realmente tenía intención de ayudar, o ninguno tenía realmente esa disposición al respecto. Esa es un poco la idea de mi pregunta. Tenemos preguntas, refranes, dichos habituales que a veces son vacíos, a veces no me entendáis mal, a veces son vacíos. Los escuchamos y vemos vacío, hace eco atrás. Es muy duro este concepto, ¿eh? Me ha venido a la mente un recuerdo de estar eligiendo nueces y que te encuentras una nuez que le llaman vana, ¿no? Que no tiene nada dentro, que está vacía. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos da un poco de rabia y la tiramos, ¿no? Porque no tiene nada.
Entonces, creo que es importante también que reflexionemos, ¿no? Esta tarde, que hay una fuerza muy potente alrededor de nuestro, que es en la cultura que nos movemos, donde hay una superficialidad muy, muy grande. Y bueno, creo que esta tarde tenemos que meditar, ¿no? La necesidad de ser más profundos, de ir más allá, ¿no? De donde pensamos, ¿no? Que como está contando esta fábula Víctor, ¿no? Todos, al final, la trampa mató a la mayoría de los animales de la granja, menos al ratón. ¿Alguien más que quiera compartir sobre esta superficialidad? Los refranes estos que escuchamos. Esto yo creo que en el fondo también nos enseña a no juzgar o hacernos una idea equivocada de las personas por su aspecto. Porque muchas veces miramos a una persona y la vemos de una manera y nos hacemos una idea, y cuando luego la tratamos y hablamos con ella y la conocemos un poquitín, nos damos cuenta que es totalmente al revés de lo que habíamos pensado en un principio. O sea, así, habíamos hecho una acepción de esa persona y resulta que no era como nosotros creíamos que era. Gracias, Luisa. A veces para bien o para mal, porque las personas somos como un iceberg. Se ve una pequeña parte nada más de la persona, pero por debajo hay una gran base Sí. que no la conocemos sino con el tiempo. Y me acuerdo un pastor que siempre lo queremos mucho, nuestro, que nos decía, ¿no? Que con la gente nos conocemos comiendo mucho pan duro juntos, ¿no? Y me acuerdo ahora del refrán que ha dicho Víctor, pero es verdad, la gente realmente se conoce cuando comemos pan duro, ahí surge realmente lo que hay, ¿no? Si es una amistad sincera, si es una relación sincera, surge allí. Vamos a la tercera pregunta. Job declara su confianza en Dios. Pase lo que pase, dice en verso 15. A pesar de esto, desea defender su causa ante Dios. ¿Es compatible esta confianza que demuestra y el deseo de defenderse uno mismo delante de Dios? ¿Qué opináis? Por un lado ha dicho, ¿no?, que confiará en el Señor aunque lo mate. Pero por otro lado está diciendo, defenderé mi causa delante de Dios. Me hizo acordar que hace unos días me tocó compartir la meditación sobre Hechos 22 y Pablo, ¿no?, que también hace lo mismo, que argumenta con el Señor. El Señor le dice, tienes que hacer esto, irte hacia los gentiles, y él va y se plantea ante el Señor, no, Señor, porque yo amo a Israel y me van a entender, y argumenta todo eso, ¿no? Me hacía acordar un poco a esto. ¿Qué pensáis sobre Job en este sentido? Eso es como cuando, por ejemplo, vas a un juicio y te declaras inocente y además consideras que el sistema en el que estás es justo o va a ser justo. Eso es lo mismo que está diciendo Job. Job está diciendo que él es inocente y que además confía en el sistema porque considera que Dios es justo. En cierta manera no lo veo una contradicción. Simplemente lo que está es afirmando las bases del sistema en que va a ser juzgado o confirmarlas. Entonces, bueno, es una visión del juicio futuro. Lo que comenta es que él no tiene en su conciencia nada en contra, que él se considera inocente y que no tiene miedo a ese juicio, pero también a la vez afirma que la vara de medir de Dios va a ser justa, siempre. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Yo quisiera decir dos cosas. Y una, no sé, me vais a dar un palo. La primera es contestar, y pienso cuando he leído esta pregunta, ¿quién puede justificarse o defenderse delante de un Dios que su atributo es santo, justo? ¿Cómo puede uno defenderse delante de él? Aquí lo dejo. Es una pregunta.
una pregunta ante en vez de respuesta a alguna pregunta. Me cuesta, ¿de acuerdo? Entenderlo. Sé que Job confiaba en el Señor, en Dios, confiaba, pese a todo lo que estaba pasando, confiaba en Él. Pero ¿cómo puede uno ante esos atributos de Dios justificarse, defenderse? ¿Por qué lo digo esto? Porque a lo largo de todo el libro de Job, me estoy dando cuenta de que Job tiene una seguridad tan grande de que él no ha pecado, que a mí me cuesta entender cómo puede tener esa seguridad. Yo sé que un pecado, él está sufriendo tanto, que le hayan muerto sus hijos, todas las cosas materiales, su salud, tendría que ser por algo muy grave, ¿de acuerdo? Entiendo que ahí puede ser la excusa de decir, yo no he pecado tanto como para eso y además hacía sacrificios por si mis hijos habían pecado, pero a mí me sorprende esa seguridad de decir, yo no he pecado, porque me miro yo y pienso constantemente, y aunque sea de pensamiento, de hecho, de palabra, él tenía esa seguridad. No sé, me gustaría que me dijerais algo, porque le estoy dando muchas vueltas a esta cosa en concreto. Yo me quedo con la parte buena, como siempre, ¿no? Quiero decir, vamos a sacar una lección. Pienso que, por ejemplo, cuando a alguien le estaban acusando de hereje cuando no lo era, pues decía, es igual, me vais a llevar a la hoguera, el Señor ya no sé, me pongo en manos de Dios en última instancia. Y un poco, yo a veces cuando alguien alguna vez me ha dicho algo o me ha acusado, me he sentido tan impotente que he dicho, y además, al fin y al cabo era el consejo que decía Dios siempre, no os venguéis, dejad lugar a la ira, pues yo creo que está haciendo un poco eso, ¿no? De decir, primero lo que tú has dicho, Merche, no he pecado tanto para hacer esto, pero bueno, es que eso es muy relativo, porque esa frase la dice todo el mundo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Todo el mundo dice esa frase. Pero yo creo que si saco algo bueno de aquí, si es que se puede sacar, es que él, cuando te ves tan desesperado, es decir, bueno, que él me juzgue, además es que lo dice, aunque él me mate, yo espero en él. Es un poco como cuando Dios le castigaba a David y decía, prefiero que me castigue Dios, que no me destruirá y que es justo, ¿no? Y entonces, pienso que si saco algo de aquí es que cuando nos vemos desesperados es lo único que podemos decir. Mira, que Dios me juzgue y ya veremos cómo acaba. Lo deja abierto, tampoco está diciendo definitivamente, está como queriendo entrar al tribunal, todavía ni siquiera ha entrado, ¿no? Está lanzando preguntas. A ver, los teólogos que digan algo más profundo. Bueno, dos cosas. Una, en cuanto a la justicia de Job, en un sentido, él estaba hablando hasta donde él podía ver, ¿no? Y como todos nosotros, como cualquier persona, aquí sí que citaré a Calvino en algo interesante para mí entender, y es que dice Calvino que en la medida que conocemos a Dios, en esa medida nos podemos dar cuenta de nuestra imperfección y nuestro pecado. Entonces, bueno, para Job en este tiempo, pues claro, su conocimiento de Dios era limitado hasta donde era, entonces tendríamos que esperar al capítulo 31, a cuando él un poco más pormenorizadamente habla de sus actitudes, de su búsqueda sincera de hacer justicia. Pero luego al final, cuando el Señor le habla, lo que vemos es que Job ve otra dimensión de la santidad de Dios y por eso se arrepiente en cilicio y ceniza, porque claro, ve una dimensión que no conocía antes y entonces pues se da cuenta que aunque no había tenido, digamos, un pecado consciente, pero no por eso era tan puro delante del Señor, ¿no? Pero otra cosa que quería decir, hay un grupo, bueno, dos en realidad, un grupo de beguinas francesas del siglo XIV y un grupo de, digamos, espirituales castellanos del siglo XVI, que lo que creían, reaccionando en contra
de la Iglesia Católica que hacía que tenías que pagar para el purgatorio, que tenías que guardar fiestas, que tenías que hacer obras, que tenías que no sé qué para salvarte. Ellos lo que creían era que tú debías entregarte a Dios, hacer todo por causa de Dios, según el impulso y los mandamientos de Dios, y ni siquiera esperar su salvación, porque Dios sería justo y Él haría lo que es mejor porque Él es bueno. No sé, este versículo de que aunque Él me mate, esperaré en Él, me hace recordar de este grupo de personas que yo creo que eran creyentes porque reconociéndose pecadores, esperaban en la misericordia de Dios y se abandonaban a Dios, ni siquiera buscando la salvación, simplemente confiando en la bondad de Dios, y en cuanto a ellos tocaba, pues se entregaban a Dios y obedecían su palabra, ¿no? Me parece curioso. Hablamos de 1512, antes de Lutero. Pues muchas gracias. Yo creo que ya es tiempo de empezar a pedir a Dios que nos ayude en oración.